Gracia y verdad, Iglesia Cristiana. Te invitamos a que escuches con nosotros este estudio y que sea de edificación para tu vida. Bien, pues el día de hoy entonces nos toca el libro de Nehemías capítulo 5. Acompáñame, versículo 1. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice, entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y nuestras viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. He aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales, y les dije, ¿exigen interés cada uno de ustedes a sus hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea. Y les dije, nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. ¿Y ustedes venden aún a sus hermanos y serán vendidos a nosotros? Y callaron, pues no supieron qué responder. Y dije, no es bueno lo que hacen. No andarán en el temor de nuestro Dios para no ser vergüenza de las naciones enemigas nuestras. También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosle ahora este gravamen. Les ruego que les devuelvan hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandan de ellos como interés. Vamos a detenernos ahí en el versículo 11 y vamos a analizar todo esto que estamos viendo, porque tiene un contexto histórico en Israel bastante. Tal vez tú has escuchado que los judíos, son personas que cuidan mucho su dinero, su economía. Y aquí debemos recordar cuando Dios ordenó al pueblo de Israel, cuando lo sacó de Egipto y lo llevó a la tierra prometida y los introduce, debemos recordar que Dios les había dado ya leyes sobre cómo debían de tener cuidado los unos de los otros. Estas leyes hablaban sobre que la tierra no es de las personas. No sé si te acuerdes, pero la tierra, Dios les dice, esta porción de tierra de este territorio a este es de esta tribu, de este territorio a este es de esta tribu. Siempre va a ser para ellos, ¿no? Y siempre va a haber porción por familia. Y vimos cómo es que entonces en el libro de Éxodo, acompáñame, vamos al libro de Éxodo capítulo 22. Vimos cómo en el libro de Éxodo, Dios entonces pone leyes sobre las responsabilidades que deben de tener las personas. Y ahí es algo bien padre porque nosotros vemos desde el capítulo 20 vamos a encontrarnos con los 10 mandamientos que hemos visto. Los 10 mandamientos no son los únicos mandamientos del Éxodo de parte de Dios para el pueblo o para nosotros, ¿no? Había muchos mandamientos, pero estos son icónicos. Después en el capítulo 21 vimos las leyes por si alguien tenía esclavos. Y cuando tú y yo estudiamos Éxodo 21 dijimos, Dios está aprobando la esclavitud. Y vimos en el texto que no, Dios no está aprobando la esclavitud, pero está hablando al contexto histórico donde estaban viviendo los judíos. Ahí ellos podían ser esclavos o tener esclavos. Entonces, por eso es que Dios está hablando en el capítulo 21, sobre los esclavos, los actos de violencia. Vemos cómo Dios tiene cuidado sobre los esclavos, sobre los pobres, sobre las mujeres. Dios tiene cuidado sobre cada uno de nosotros y a todos nos ve de la misma forma, ¿no?
De hecho, en capítulo 21, versículo 23, acuérdate, dice, mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Muy parecido a las leyes que se vivían en Medio Oriente en ese tiempo, ¿no? Como nosotros lo conocemos, la ley del talión. Y Dios lo que está haciendo es dignificar la vida. Después vimos las responsabilidades y en el capítulo 22 justamente nosotros vamos a encontrarnos leyes sobre la restitución de los animales, si alguien robaba, si alguien hacía daño, pero en el capítulo 22, versículo 16, comienza un apartado que en nuestra Biblia comúnmente se conoce como leyes humanitarias. Y fíjate, para Dios entonces vemos que lo legal o las leyes que Dios está poniendo aquí, los mandamientos que está poniendo aquí, son para que nosotros tratemos a los demás con humanidad. Y entonces viene verso 16, si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Si su padre no quisiera dársela a él, le pasará plata conforme a la dote de las vírgenes. ¿No? Entonces estamos viendo cómo son leyes de cohabitación. Después vamos a adelantarnos y en el versículo 22 dice, a ninguna viuda ni huérfano, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaran a mí, ciertamente yo oiré su clamor y mi furor se encenderá y los matará a espada y a ustedes y sus mujeres serán viudas y huérfanos serán sus hijos. Cuando presten dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás, porque solo es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamare a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso. No injuriarás a los jueces ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Entonces, fíjate, estas leyes están hablando sobre el cuidado a las mujeres, por eso comenzamos en el versículo 16. Si tú engañas a una mujer y te aprovechas de ella va a clamar y yo voy a escuchar. Si tú engañas o tú le haces daño a una viuda o a un huérfano y ellos claman a mí por los abusos que tú has hecho, yo voy a escuchar porque ella es mi esposa, él es mi hijo. O sea, no estamos tratando, por eso me acuerdo en el discipulado de matrimonio, cuando estuve con Jan y Miriam, ¿no? Y yo les decía, pues nada más tomen en cuenta esto. O sea, tu suegro no va a ser el hermano Delfino, Jan. Tu suegro va a ser Dios mismo, ¿no? Y esto es una realidad del día de hoy para nosotros. O sea, si tú dices, es que mi papá ya partió con el Señor, mi mamá ya partió, o estoy lejos, están lejos de mí. Dios tiene cuidado de nosotros, ¿no? Dios tiene cuidado de tu posición. Y muchas veces en el tiempo del Éxodo y en el tiempo en donde nosotros estamos viendo Nehemías, las viudas y los huérfanos eran dejados de lado, eran maltratados, eran lo más bajo de la sociedad. Y lo que estamos viendo es Dios diciendo, no, a ti son lo bajo de la sociedad. Para mí son mis hijos y valen lo mismo que tú. Y yo voy a escuchar su clamor y me las vas a pagar porque vas a morir y tu esposa y tu hijo, tu esposa se va a volver viuda y tu hijo se va a volver huérfano. O sea, cuando lo ves así dices, ah, Dios es duro y la realidad es, Dios es justo. Dios es misericordioso, Dios es fiel, Dios es verdadero y Dios nos está diciendo, no aflijas, no hagas daño, ten misericordia, o sea, sé un buen ser humano, ¿no? Y ama a los demás. Y entonces después vimos, bueno, y si viene un pobre y este pobre de mi pueblo te pidiera dinero, dice el verso 25, ¿no? No te portarás con él como el logrero. Y logrero, pues es este prestador intereses sobre intereses a la deuda y que busca aprovecharse del pobre. Dice, no le impondrás usura. Y si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo
Imagínate cómo estaban las cosas en ese tiempo, que había gente que te decía, ok, está bien, te voy a prestar, pero dame tu chamarra, dame tu sudadera, dame tu ropa, para ver que sí me vas a regresar mi herramienta o me vas a pagar al final del día. Y Dios dice, bueno, si tú hicieras eso, tú se lo tienes que regresar. No, la ley es, tú regrésaselo y ten cuidado de él, porque si no, yo voy a escuchar cuando él clame y yo soy misericordioso y me las voy a cobrar. Entonces, estamos viendo estas leyes y cuando regresamos a Nehemías, en el capítulo 5 decimos, sí, pues al parecer al pueblo de Israel, a los judíos se les había olvidado. Y la parte más triste de capítulo 5 de Nehemías es que gran parte de estos judíos que estaban clamando, que estaban reclamando y que estaban diciendo es que somos iguales que ellos, nuestros hijos son iguales que sus hijos, estos hombres había y estas mujeres habían decidido ir a Jerusalén a reconstruir los muros y habían dejado sus tierras, habían dejado sus trabajos, habían dejado sus viñas y debemos recordar que ellos eran esclavos pues, siervos, ¿no? Si no esclavos eran siervos y ellos tenían que rendir tributo. Se les cobraban impuestos, como a nosotros. Ahora nosotros, aunque no queramos, siempre que tú manejas dinero, se te cobra un impuesto. A ellos también se les cobraba un impuesto. Entonces ellos están diciendo es que el problema es que nosotros hemos trabajado para el pueblo, hemos trabajado para bendecir al pueblo, hemos trabajado para darle la gloria a Dios, pero ya no tenemos economía. Y el problema es que hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas, algunos de nuestros hijos y de nuestras hijas se han vuelto esclavos o siervos. Y te digo, eso no quiere decir que Dios está aprobando, ¿no? Que Dios esté poniendo con la Biblia un sello de aprobación así de, ¿esclavo? Sí, el esclavismo se aprueba según Dios, no para nada, sino que en ese tiempo pues era lo que se acostumbraba en la región. Y entonces Dios pone estos reglamentos. Segundo reglamento que quiero que veamos el día de hoy. Vamos a regresar otra vez. Vamos ahora al libro de Levítico. Acuérdate, es Génesis, Éxodo, Números, Deuteronomio. Ay, perdón, Génesis, Éxodo, Levítico es el tercer libro. Levítico, entonces vamos al tercer libro, Levítico capítulo 25. Vamos a encontrarnos. Ay, se me olvidó. Vamos a encontrarnos en el capítulo 25. Este. De niños y se me olvidó, Dios mío. Estas leyes que había también. En el capítulo 25 hay una ley bien interesante que Dios le va a dar a Moisés. Es los 7 años, 6 años de trabajo y el año de descanso de la tierra. Entonces comenzamos capítulo 25 versículo 1 de Levítico. Dice, el Señor habló a Moisés en el monte de Sinaí diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayas entrado a la tierra que yo les doy, la tierra guardará reposo para el Señor. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el séptimo año la tierra tendrá descanso, reposo para el Señor. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Vamos a detenernos ahí y vamos a entender esta parte. En el tiempo en el que Dios está hablando a Moisés en Levítico, judía sí, la sociedad judía o de Israel es una sociedad totalmente basada en la agricultura. Entonces no teníamos trabajos en oficinas o no tenían ellos trabajos en oficinas. Ellos trabajaban la tierra y era bien importante eso Dios lo que cuando los lleva a esta nueva tierra es una tierra que él dice que fluye leche y miel, no una tierra así de grandes frutos, una tierra generosa, una tierra buena. Y el año de reposo para el Señor es bien interesante porque ellos no sembraban o ellos no tenían que sembrar. Ellos tenían que comer de lo que producía la tierra durante los 6 años, pero también tenían que descansar en que Dios iba a tener cuidado de ellos durante este séptimo año.
era una prueba de fe. O sea, era una prueba difícil porque era así como que, ay, entonces no vamos a sembrar, no vamos a cosechar. Era, no, vas a descansar. Fíjate, verso 5. Lo que de suyo naciera en tu tierra, no lo segarás, y las uvas de tu viñedo vendimiarás. Año de reposo será para la tierra, mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva y a tu criado, y a tu extranjero que morare contigo, y a tu animal y a la bestia que hubiera en tu tierra. Será todo el fruto de ella para comer. Dios iba a proveer, Dios iba a tener cuidado, pero era una prueba donde tú tenías que casi casi amarrarte las manos y decir, es que Señor, entiéndeme. Porque a poco no siempre nos preocupa la comida, el vestido, Dios me va a alcanzar y estamos tronándonos los dedos y Dios aquí les dice, descansen en mí, chicos. Ahora, eso no quiere decir que el día de hoy nosotros tengamos que tomarnos el séptimo año sabático y decir, Señor, yo tengo fe. No, pero sí debemos de descansar en que Dios va a proveer para cada una de nuestras necesidades. Ahí mismo, en este capítulo 25 del libro de Levítico, vamos a adelantarnos al verso 35. En el verso 35 nos vamos a encontrar justamente estas leyes como humanitarias que ya vimos en el Éxodo. Dice, y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás como forastero y extranjero vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura ni tus víveres a ganancia. Yo, el Señor su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para darles la tierra de Canaán, para ser su Dios, y cuando tu hermano empobreciere estando contigo y se vendiere a ti, no le harás servir como esclavo, o creado como extranjero estará contigo hasta el año del jubileo, te servirá. Entonces saldrá libre de tu casa él y sus hijos consigo, y volverá a su familia y a la posesión de sus padres se restituirá porque son mis siervos, los cuales saqué yo de la tierra de Egipto, no serán vendidos a manera de esclavos. Y ahí viene un término bien interesante en el versículo 40, porque se habla del año del jubileo. Y tal vez ahí tú lo has escuchado en algún lugar del año del jubileo. La Iglesia Católica lo maneja, ¿no? Ay, este es año de jubileo. El año de jubileo es conocido como el año 50. Vamos a contar 7 veces 7 años, ¿no? Entonces, cuando pasaban 7 veces 7 años, son 7 por 7, 49. El siguiente año era el año de jubileo donde se restituía la tierra y todo mundo tenía que regresarle la tierra a los dueños originales, que acuérdate, en realidad no eran dueños, solamente eran estos, ¿cómo se le llama? Administradores, ¿no? Y eso es lo que tú y yo somos de nuestra vida. Solamente somos administradores de lo que tenemos. Eres administrador de tu casa, administrador de tu carro, administrador de tu economía, administrador de tu trabajo, administrador de tus fuerzas, de tu cuerpo, porque nada de esto es nuestro, todo es de Dios. ¿No? Y entonces en el año 50, que era el año del jubileo, las tierras a las familias, a las personas, se perdonaban deudas. Y tú vas a decir, ah, pues qué chistosos, ¿no? Entonces yo podía pedir dinero en el año 49 y en el año 50 se borraba mi deuda. Y la respuesta es sí, pero pues tampoco podías pasarte de listo y hacer eso, ¿no? De andarle pidiendo a todos, préstame dinero en el año 49 de estas, es- es- de estos 7 años por 7 veces. Ahora, una cosa bien triste es que no hay registro en la Biblia de que se haya llevado a cabo el año del jubileo ni una sola vez, ni una sola ocasión. Probablemente el pueblo de Israel llevó a cabo el año del jubileo, sino que al pueblo de Israel se le olvidaba. Y es triste porque al pueblo de Israel se le olvidaba tener cuidado de los pobres, se le olvidaba tener cuidado de las viudas, de los huérfanos, de los desamparados, y siempre andaban buscando sacar provecho. Entonces, Dios había ya puesto todas estas leyes para que el pueblo de Israel pudiera descansar en él y pudiera tener cuidado
de las demás personas que estaban a su lado. Cuando Israel es llevado a Babilonia, que tú y yo lo vimos en el libro de Daniel, y después vimos con Ezequiel cómo estuvieron las cosas, lo que nosotros nos encontramos es que el pueblo al parecer se olvidó de estas leyes. Fíjate, no se olvidaron de clamar a Dios cuando tenían problemas, no se olvidaron de que Dios tenía cuidado de ellos, pero se olvidaron de tener cuidado de las personas más frágiles y más débiles. Y regresamos a Nehemías y vamos a encontrarnos entonces que a pesar de que hubo gente que vivió en Babilonia, y acuérdate, en Babilonia vivían bien. De hecho, hubo judíos que decidieron no regresar de Babilonia porque ahí construyeron casas, tenían sus familias, tenían sus negocios. Entonces fue, quien quiera regresar a Jerusalén a reconstruir, regrese, ¿no? Y quien no quiera, pues nada más aporte. Y vimos que regresaron con Zorobabel en el libro de Esdras, vimos que Zorobabel era su líder y vimos que regresaron con oro, con animales buenas para poder subsistir y para poder vivir de una manera que le agradara a Dios y que fuera una manera digna. Al paso del tiempo, lo que nos estamos encontrando ahora es que estos que regresaron a Jerusalén, unos ya empobrecieron. Y tú puedes decir, como muchas veces la gente dice en todo el mundo, ¿no? Y en una sociedad capitalista, pues es que el pobre es pobre porque quiere. Pero la realidad es que no. Muchas veces la gente empobrece no porque quiera, o sea, no porque sea derrochadora, sino porque hubo problemas, porque hubo dificultades, porque hubo necesidades. Y el chiste es que empobrecieron. Y lo que Dios dice es, cuando tú veas a alguien pobre de mi pueblo, ayúdale, ten misericordia. Cuando veas a una viuda, acuérdate, las viudas era mal visto que trabajaran, ¿no? Era mal visto que hicieran labores. O sea, una viuda era una mujer que realmente iba a tener una vida precaria. Y si tú podías ayudarla, era lo mejor que podías hacer. Nuestro Señor Jesús nos enseñó que cuando nosotros le hacemos una obra de misericordia a alguien que nosotros consideramos débil, pequeño, frágil, que está en la cárcel, que está en mal, nosotros se lo hacemos a él. Y entonces nosotros debemos recordar eso. Pero tristemente, te decía yo hace rato, hay iglesias y hay lugares y hay hermanos en Cristo que cuando ven personas en necesidad, y no necesidad económica, solo necesidad física, necesidad espiritual, económica, anímica, hay personas que buscan aprovecharse y tú y yo debemos de tener cuidado de no caer con esas personas o en esos lugares y también de no ser esas personas. Es una advertencia para nosotros, no seas así, pero también es, acuérdate, que dentro del pueblo de Dios puede haber personas abusivas y entonces debes de cuidarte de ellas. Porque fíjate, regresamos a Nehemías capítulo 5 y en el versículo 3 lo que leímos es que había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. ¿A quiénes crees que les habían dado sus tierras, sus viñas, sus casas para comprar alimento, para comprar grano? A los ricos de esa tierra, que eran judíos, que eran sus hermanos. Tristemente hay lugares, hay iglesias que te dicen, ven y haz un pacto. O si tú no diezmas, entonces Dios te va a maldecir. Maldita, tu mesa va a ser maldita, tu alacena va a ser, y dices, espérate, no se trata de eso. Dios no quiere que sea así. Y entonces tú y yo no debemos de caer en eso, no debemos de obligar a las personas a dar o abusar de ellas y de su necesidad. ¿No? Verso 5 dice, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya. Interesante este versículo porque la mayoría de los comentaristas y de los historiadores bíblicos comentan que esta esclavitud muy probablemente sí es hacia otras personas.
o hacia otros pueblos, que ellos han decidido, bueno, pues voy a vender como esclavo a mi hijo para que trabaje para ti, también para los judíos, pero había veces que era más fácil conseguir con otros pueblos, ¿no? Como vimos, los pueblos que los rodeaban, los árabes, los amonitas, los de Asdod, o sea, todos estos, y que en algunos casos las hijas fueron entregadas o vendidas para usos no muy agradables, muy deplorables. Y entonces vemos cómo es que el pueblo de Israel o los judíos no estaban teniendo cuidado de sus hermanos, porque los veían como ajenos. Y aquí entra para nosotros un tema, porque debemos de entender que los hijos de nuestros hermanos son como nuestros hijos. O sea, si tú eres padre, los hijos de los demás hermanos en la iglesia, y fíjate, no estoy hablando de la congregación, de la iglesia. Recuerda, congregación es donde tú y yo nos reunimos, iglesia es toda la iglesia de Cristo. Los hijos de nuestros hermanos en Cristo son como tus hijos. Debes de amarlos, cuidarlos, procurarlos, bendecirlos. Aunque a veces es difícil hasta con tus propios hijos, tienes que hacerlo. O sea, busca esto. No busques abusar de la inocencia. Ellos no lo hacen. Y dice, nosotros ya hemos dado a nuestros hijos y nuestras hijas. Imagínate su dolor, enojo, ¿no? Y dice, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Ya no tenemos fuente de ingreso. Verso 6. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. ¿Mías tiene razones para estar enojado? Sí. Dios tiene razones para estar enojado con las personas que están viendo la necesidad de sus hermanos y en lugar de ayudarles abusan de ellos. Sí. Por eso es que tú y yo podemos estar seguros. Y así como cantábamos hace rato en la alabanza y así como veíamos lo que dice Jeremías en el libro de Lamentaciones, tú y yo debemos de estar seguros que nuestra porción es el Señor. Y tú y yo debemos de bendecir a otros con lo que Dios nos da, porque somos administradores de Dios. O sea, Dios nos va a pedir cuentas de qué es lo que hacemos con nuestro dinero, qué es lo que hacemos con nuestras cosas. Y a veces somos bien celosos de esas cosas, ¿no? O a veces somos desperdiciados. Y si tú me preguntaras, ¿tú en qué grupo estás? Yo te diría, yo muchas veces pienso que estoy en el de los desperdiciados, ¿no? O sea, Dios me bendice y me bendice abundantemente y la realidad es que soy celoso de lo que tengo y digo, ay, no, yo, me costó y yo mejor me lo quedo, ¿no? Y no quiero bendecir a otros. Debemos de ser desprendidos porque de su gracia hemos tomado todos, sobre gracia, y Él nos ha bendecido en abundancia. Entonces, después de que se enoja, lo que va a hacer es, verso 7, reprende, reprende a los nobles y a los oficiales, que eran los ricos, que eran los que debían de tener cuidado del pueblo. Ahora, tú vas a decir, bueno, los ricos y los oficiales, si lo estamos haciendo como una comparación, pues deben de ser el pastor y los líderes. Pues no. O sea, sí en parte, pero no. Porque es todo aquel que tiene la capacidad de bendecir a otros. Todo aquel que conoce la palabra y que sabe el llamado que es que tú y yo tenemos de servirle a los demás con nuestras vidas. Entonces, no nada más está hablándole al pastor y a los líderes en la congregación, no nada más está hablando a los líderes del pueblo, sino nos está hablando a nosotros, a cada uno de nosotros. Y nos está enseñando, ¿no? De que no debemos de abusar de las personas. Y dice, eh, exigen interés cada uno a sus hermanos y convoqué contra ellos una gran asamblea, verso 8, y les dije, nosotros según nuestras posibilidades rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones, y ustedes venden aún a sus hermanos y serán vendidos a nosotros, y callaron, pues no tuvieron que responder. Fíjate lo que había hecho Nehemías. Cuando Nehemías estaba en Persia, lo que Nehemías hacía era, cuando llegaban personas a ofrecer judíos, él pagaba por su rescate, para que ellos no fueran esclavos.
pero ahora dentro del mismo pueblo, en lugar de construir una relación con Dios y entre ellos, lo que están haciendo es abusar unos de otros, eh, cana- ah, canibalizando. Y hoy ando fino, me trabo con todo. Pero, o sea, parecían caníbales, ¿no? Comiéndose unos a otros. Y dices, híjole, ¿cómo puede ser posible eso? Pero pasa. Pasó en Jerusalén, pasó con los judíos, pasa en las iglesias. Y este es un llamado para nosotros. No permitamos que pase eso, ¿no? Y si te ha pasado, déjame decirte que hay lugares así, pero Dios también nos llama a nosotros a cambiar y a ayudar a otros. O sea, si alguien ha abusado de ti o si tú has abusado, Dios te dice, deja de abusar. El que roba, ya no robe más. El que mienta, ya no mienta más. El que hizo daño, ya no haga más daño. Y si tú sufriste ese daño, déjame decirte, tu clamor ha sido escuchado por Dios. Porque Dios escucha el clamor de los suyos. No importa si otros te hicieron sentir que tú no valías nada, no importa si otros te dijeron que eras lo peor de la sociedad. No, Dios tiene cuidado de ti y va a escuchar tu clamor y va a hacer justicia. Y tal vez tú no lo vas a ver, pero no se trata de que tú lo veas, porque si se tratara de que tú lo vieras, eso se llamaría venganza. Y Dios dice, mía es la venganza. La venganza no es tuya, porque tú y yo somos vengadores injustos, pero Dios es un vengador justo. Él va a hacer justicia y podemos descansar en eso. Verso 11. Les ruego que les devuelvan hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares, sus casas y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandan de ellos como interés. Y dijeron, lo devolveremos y nada les demandaremos, haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Además, sacudí mi vestido y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliera esto. Y así se ha sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación, amén. Y alabaron al Señor. Y el pueblo hizo conforme a esto. Híjole, esta ilustración que está haciendo Nehemías de sacudirse los vestidos es como lo que hacen en el súper el día de hoy a los farderos. ¿Alguna vez han pensado que yo soy fardero en un súper? De hecho, los que me conocen saben que tengo ese trauma de que me han detenido varias veces así de, a ver, déjame revisarte, ¿no? Y que te abren todo y te hacen sacudirte y mostrar todo. Bueno, pues eso es lo que hace Nehemías. O sea, Nehemías sacude y dice, así se ha quitado de Dios. No quede rastro de huella de él. Y es algo tremendo, o sea, porque Nehemías está diciendo, mira, te va a sacudir de él. Si tú estabas unido a él, no vas a estar por tus injusticias, por tus impiedades, por tus maldades. Por eso tú y yo no debemos de ser así. Ahora, ¿qué pasa con el pobre? ¿Qué pasa con los que están clamando sus tierras, sus viñas, sus olivares, sus casas y la centésima parte del dinero? Fíjate cómo Dios está tratando los problemas internos, que pareciera que los enemigos externos están detenidos, su consejo se detuvo, Dios lo desbarató, pero ahora por dentro están estos problemas. Y es lo que te decía hace rato, hay veces que hay estos problemas, ¿no? Que tú dices, es que ir a la iglesia no voy porque todos los cristianos son unos hipócritas y malas personas, pero debes de entender que la Biblia nos enseña que nosotros somos malas personas que estamos en este camino de mejorar, que Dios nos está perfeccionando y que nos debemos de arrepentir, ¿no? Esto no quiere decir que entonces tú digas, ah, bueno, pues que abusen de mí. O sea, sé inteligente, sé sabio, sé astuto como serpiente. Eso dice la Biblia, que seamos astutos como serpientes y mansos como palomas, ¿no? Que no nos dejemos. Y entonces ellos van a regresar todo esto. Nehemías sacude sus vestidos. ¿Y qué le queda a los ricos, a los poderosos, a los que ya habían prestado dinero y habían puesto impuestos?
regresar todo, porque Dios así lo quiere, ¿no? Porque Dios les está recordando, son mis administradores, todo lo bueno que tienen viene de mi mano. Ahora, quiero regresar tantito al versículo 10, porque quiero enseñarte que hasta Nehemías se había equivocado en ese momento. Dice, también yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosle ahora este gravamen. Hasta Nehemías había prestado con intereses, por lo que dice este versículo. Dices, oye, Nehemías, ¿qué pasó ahí? Pues sí, porque aún los hombres de Dios se equivocan. O sea, y si tú llegas a un lugar donde el pastor, los líderes, las personas te digan, no, aquí ya no nos equivocamos, somos santos, 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 corre de ese lugar, aléjate, porque todos los seres humanos fallamos, nos equivocamos, el único perfecto es Dios. Y entonces, ¿es normal equivocarse, fallar? Sí, pero también para un creyente es normal arrepentirse y hacer obras dignas de arrepentimiento. Y esas obras las estamos viendo. Ellos van a regresar las tierras y ellos van a procurar el bien de sus hermanos. Verso 14. También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Cuando habla del pan del gobernador, acuérdate, Nehemías fue enviado como un gobernador por parte de Artajerjes, ¿no? Entonces merecía un pago, pero Nehemías no abusa de ese pago. Y vamos a ver, verso 15. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí, fueron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata. Y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo, pero yo no hice así, a causa del temor de Dios. Fíjate en esta parte. Y por eso pasan varias cosas con nosotros, ¿no? Dice, los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron. Ganaba el gobernador, tenía que salir de algún lado. Y no iba a salir de Artajerjes ni de Persia. Salía del pueblo de Israel, salía de su propio pueblo. Entonces, lo que dice Nehemías es, no, yo no tomé, ¿no? Pero los que estuvieron antes de mí fueron unos abusivos. Y te decía yo, por eso tenemos algunas cuestiones aquí en Gracia y Verdad, ¿no? Eh, el diezmo nunca va a ser obligatorio. Oramos por diezmos y ofrendas, pero son ofrendas voluntarias. Y son una relación entre tú y Dios. Y tú lo debes de entender así. O sea, yo doy porque he recibido por gracia y porque yo quiero bendecir a Dios y porque yo quiero bendecir a los hermanos y porque yo quiero dar de bendición también a quien pervive o persiste de esto, ¿no? Pero algo que aquí nos encontramos es, nadie puede obligarte, nadie puede abusar en esa forma. Nadie puede decirte, no, es que si no lo haces, no no, Dios no te va a bendecir o no eres salvo, no, para nada. O sea, tú eres salvo por gracia. Y esto no es por obras. Bueno, es por la obra de Cristo, no por tus obras. No es por cuánto des a la iglesia, no es por cuánto te desgastes por cosas de la iglesia. Si vas a servir a la iglesia, vas a servir por amor a Dios. Porque fíjate, Nehemías no está tomando de ese dinero por temor de Dios. Nehemías no está abusando por temor de Dios. Tú y yo hemos hablado en el Antiguo Testamento del temor de Dios y hemos dicho, el temor de Dios no es que tengo miedo de que Dios me castigue. No, el temor de Dios es tener temor a lastimar el corazón de Dios, que Dios ha abierto a nosotros y nos ha permitido tocar. O sea, es como cuando tú amas a alguien tanto que dices, es que yo no quiero hacerle daño con mis palabras, con mis obras. Y eso es lo que está haciendo Nehemías, ¿no? Amando tanto a Dios que si yo no quiero hacer daño a su corazón, no le daño a los suyos. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. ¿Por qué tenemos que reconstruir una relación con Dios y bendecir a los demás? Por amor a Dios, porque queremos bendecir a Dios. Verso 16. También en la obra de este muro restauré mi parte y no compramos heredad. Y todos mis criados juntos estaban ahí en la obra.
Además, 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros estaban a mi mesa. Y lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves y cada 10 días vino en abundancia. Y con todo esto nunca requería el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Fíjate cómo era Nehemías. O sea, Nehemías tenía grandes gastos, pero Nehemías tenía cuidado del pueblo. Nehemías tenía cuidado de sus hermanos. Y eso es algo que tú y yo tenemos que hacer. Tener cuidado de los nuestros. Tener cuidado de nuestros hermanos. Verso 19, y ahí cierra este capítulo, pero no cierra nuestro estudio hoy. Dice, acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Imagínate cerrar el capítulo de tu vida diciéndole eso a Dios. Acuérdate de mí para bien, Dios mío. O sea, de todo lo que hice para con tu pueblo, para con tus hijos, para con mis hermanos. Qué hermoso sería ser recordado así. Y así debemos de ser recordados hasta que el Señor venga. Y el Señor va a recordar la obra de nuestras manos. Porque el Señor no es injusto para olvidar lo que tú y yo hemos hecho, dice el apóstol Pablo. Y eso es algo que tú y yo debemos de estar seguros. Ahora, ¿qué debemos de hacer? Si tú y yo tenemos las posibilidades, según lo que nos enseña el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, es no ser carga a los demás. Y según lo que vimos en Nehemías 5. O sea, Nehemías no busca ser una carga, no busca todo el tiempo sacar dinero de los hermanos, ¿no? Del pueblo de Israel. Él busca bendecirlos, servirles. La comida que tenía cada día Nehemías en su mesa es una comida de Estado, o sea, es una comida de un gobernador, ¿no? Y por eso tenía tanto, o sea, no es que Nehemías comiera tanto, tuviera tantos siervos, pero imagínate, era un buey, 6 ovejas y aves y un montón de vino cada 2 días, ¿no? No, cada 10 días. O sea, era mucho gasto, pero Dios lo proveyó para todo y él podía bendecir a otros. Y ahora quiero que me acompañes. Vamos ahora al otro lado, a la carta a los Filipenses en el Nuevo Testamento. Vamos a Filipenses capítulo 2. Acuérdate, a los Filipenses es a la primera iglesia que se establece en Europa. Entonces, él está encarcelado. Esta carta es conocida como la carta del gozo, a pesar de que Pablo está en la cárcel, a pesar de que la iglesia en Filipos está pasando malos momentos. Esta es una carta que habla de gozo y de gozo y de gozo. Entonces, capítulo 2 de Filipenses, verso 1 dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Si a ti, si a tu vida ha llegado, nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Cómo entonces tenemos que vivir tú y yo sin hacer nada por vanagloria o por contienda? O sea, si tú haces cosas, no sé, tú le ayudas a personas, tú le llevas despensa a alguien, ¿no? Como en Gracia y Verdad que de repente se junta una despensa cuando vemos que alguien está pasando dificultad. Tú no estés pensando, ay, voy a ponerle o mi nombre ahí a las latas, ¿no? Que Dios te bendiga, de parte de Alfonso Mares. No, no pongas tu nombre, bendice, ¿no? Porque estás amando a Dios y estás amando a tus hermanos. Y ese sentir no eres el primero que lo tiene. El primero que lo tuvo es Dios mismo y es Jesucristo, el cual no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Fíjate, o sea, él se despojó de la deidad para hacerse como tú y como yo, para hacerse frágil, para hacerse débil, para hacerse alguien que se cansaba, alguien que iba a sangrar, iba a entregar su vida en la cruz. Y a veces tú y yo no nos despojamos de nuestro orgullo, nuestra vanidad. No, yo no le voy a ayudar porque pues él se volvió pobre porque quiso. No, tenemos que despojarnos y tenemos que buscar bendecir a los demás. Verso 12 de Filipenses 2. Y me encanta esta parte. Ocúpense en su salvación con temor y temblor. Cuando está hablando aquí de ocuparnos de nuestra salvación, estamos viendo, es ocuparnos de las obras de amor, de misericordia, de tener cuidado unos de otros, porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hagan todo sin murmuraciones y contiendas, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecen como luminares en el mundo, firmemente de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Me encanta esta última parte, siendo luminares en el mundo, en medio de una generación maligna y perversa, tú y yo resplandecemos. Y los demás pueden decirnos muchas cosas. Antes venía una persona que venía y tocaba y me decía, oye, te barro la calle y me das una ayuda, ¿no? Y al principio yo dije, bárrame la calle, yo te doy una ayuda, nos beneficiamos y yo le daba, o sea, yo sabía que yo le pagaba bien, ¿no? Pero de repente esta persona empezó a venir cada 8 días y después empezó a venir cada 3 días, ¿no? Y un vecino un día me dijo, oye, estuvo tocando tu cliente toda la tarde y yo no había estado. Le dije, ¿mi cliente? Me dijo, sí, el que viene y dice que barre tu calle. Y, y se empezó a reír, ¿no? Y dije, "Y la gente a veces puede burlarse de nosotros o puede abusar de nosotros, pero no por eso nosotros vamos a dejar de bendecir a las personas. Ahora, con esta persona que ya venía cada 3 días y que siempre quería que le diera, pues lo que pasó fue que empecé a dejarle de dar trabajo, de dar cosas, ¿no? Porque decía, no, pues es que está barrido, es que está limpio, pues mira, te doy esto de despensa, ¿no? O te doy fruta cuando tenía. Y, y te das cuenta que a veces la gente quiere abusar, pero nuestro llamado no es a ser rectores de justicia y de verdad. ¿Me estás diciendo verdad? No. Nuestro llamado es a bendecir a otros y ser luminares en un mundo oscuro. A bendecir a otros con lo que tú y yo somos. Porque el día de hoy tú y yo somos embajadores de Dios. Luz en un mundo oscuro. Tú y yo hemos sido bendecidos para bendecir a otros. Hemos sido llamados para compartir nuestras riquezas. Y ahí viene lo mejor. Nuestra mayor riqueza
no es tu dinero. Nuestra mayor riqueza no son tus posesiones. O sea, si puedes darle ropa, calzado, dinero a las personas, está bien. Pero ¿sabes cuál es tu mayor posesión en este mundo? Acuérdate cómo empezamos el día de hoy con Lamentaciones. La mayor riqueza, nuestra porción, es el Señor, dijo nuestra alma. Por tanto, en Él esperaremos. Bueno es el Señor a los que esperan en Él, al alma que le busca. ¿Sabes qué es la primer riqueza que tú y yo debemos de compartirle a los demás? A Dios. Y a los primeros que tenemos que compartirle es a los que están a nuestros lados, a nuestra familia, nuestros amigos, nuestros conocidos, y poder bendecirles a otros. Cuando a Pedro le preguntó un hombre que estaba parado afuera del templo y le pidió dinero, Pedro le dijo, híjole, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Y lo que tenía era Jesucristo. Y eso fue mucho mejor que cualquier limosna que le pudiera haber dado. El día de hoy tú y yo hemos sido llamados a bendecir a otros antes que con posesiones, con una relación con Dios, para que ellos puedan reconstruir su relación con Dios. Nehemías capítulo 4 nos enseña eso y nos enseña que a veces el problema para que la gente reconstruya una relación con Dios se encuentra dentro de las mismas iglesias. Y esa es una parte triste. ¿Me acompañas a orar? En Iglesia Gracia y Verdad, te agradecemos que hayas escuchado este estudio. Te invitamos a que continúes escuchando nuestros próximos estudios. Dios te bendiga. Gracia y verdad.